Muy buenos días, tardes, o noches. Hoy como tema principal hablaremos del río de Amazonas. Sin más que decir, disfrútenlo. El río Amazonas es el río más grande de Sudamérica y el sistema de drenaje más grande del mundo en términos del volumen, de su flujo, y el área de su cuenca. Su cuenca hidrográfica riega una vasta región y soporta miles de especies de seres vivos, algunos de los cuales aún no han sido clasificados. La longitud total del río, medida desde las cabeceras del sistema fluvial, Ucayali-Apurímac, en el sur del Perú, es de al menos 4,000 millas, 6.400 kilómetros, lo que la hace un poco más corta que el río Nilo, pero igual a la distancia de Nueva York a Roma. Su fuente más occidental es alta en la cordillera de los Andes, dentro de las 160 millas del Océano Pacífico, y su desembocadura en el Océano Atlántico, en la costa noreste de Brasil. Sin embargo, tanto la longitud del Amazonas como su fuente final han sido temas de debate desde mediados del siglo XX, y hay quienes afirman que el Amazonas en realidad es más largo que el río Nilo. El origen del río Amazonas, un origen acorde a su nombre. Río Amazonas se cree fue descubierto en el siglo XVI, aproximadamente en 1541, por el explorador español Francisco de Orellana. Tiempo más tarde, el portugués Pedro Teixeira guió la expedición ría arriba que abrió el Amazonas al mundo. Acorde a la leyenda, fue llamado así a causa de los relatos sobre repetidos encuentros con mujeres guerreras, amazonas, provenientes de un mito griego acerca de las mujeres cuyo valor y grito de guerra generaba terror en sus adversarios. Flora y fauna. En Sudamérica la región del Amazonas es conocida como la Amazonia y es de gran importancia cultural, biológica y económica. El río es la base de la supervivencia en la cuenca, que proporciona una gran variedad de hábitats para miles de seres vivos. La vida silvestre en este río es incalculable. En términos aproximados, la Amazonia contiene un 10% de las especies conocidas del mundo, y un tercio de los animales conocidos viven en su selva. Las especies más comunes de ver en este lugar son las pirañas, la nutria gigante, el delfín rosado, las anacondas, la anguila eléctrica y el jaguar o pantera. Esto es lo que más se conoce de animales habitantes en y cerca del río. Sus aguas son también visitadas por algunos tiburones y multitud de especies de peces, insectos, reptiles, anfibios, mamíferos y aves. La vegetación acuática consta de lirios, nenúfares, lechugas de agua, y otras de tallos largos. La especie Victoria amazónica es endémica del río. La vegetación se cierra e impide la penetración solar a niveles inferiores. Consta de árboles muy apiñados que alcanzan hasta los 10 metros de altura. Los dos niveles más próximos al suelo los componen arbustos y matorrales, y hierbas, helechos y renuevos. Algo que llama poderosamente la atención es la uniformidad que se aprecia en la selva amazónica. También abundan en todos los niveles las plantas epífitas, o sea, las que crecen sobre otras plantas para estar en mejores condiciones de recibir la luz solar. Muchas de ellas ejercen funciones importantes en la selva, como conservar agua y alimentos después de una tormenta. Entre las epífitas más conocidas se encuentran algunas orquídeas, esas flores tan apreciadas y que en Colombia están consideradas como la flor nacional. Amenazas. El turbio color del agua del río Amazonas se debe a los sedimentos en suspensión y no precisamente a la contaminación, que sí existe como consecuencia, en su mayor parte, al mercurio proveniente de las minas de oro, los residuos vertidos y el aumento de población cerca de él. La sobrepesca es otra amenaza que por un lado afecta a las cadenas alimentarias y por otro la economía, mientras que la construcción de carreteras impide el movimiento normal de las especies y puede alterar la hidrología del río. Pese a su importancia, la selva amazónica experimenta un declive debido a la deforestación. Durante los últimos 50 años la Amazonia ha perdido hasta el 17% de la cubierta selvática.
Y bueno gente, estos han sido los puntos principales del río Amazonas. Y ya para concluir con este vídeo. Aquí unos datos curiosos sobre este río. Número 1. Sí que posee la cuenca hidrográfica más grande en el mundo, con alrededor de 7,05 millones de kilómetros cuadrados. Número 2. No hay puentes en el Amazonas. En algunos tramos, el río se puede cruzar a pie. Número 3. En Brasil, el Amazonas es llamado Solimões. Sin embargo, en el resto del mundo hispanohablante, el río es generalmente llamado el Amazonas. Número 4. Probablemente una de las más extrañas y muy curiosas que se podrían decir. Recientemente, para ser exactos en 2018, se han descubierto que aún existen tribus aisladas de la sociedad en el Amazonas. Resulta extraño creer esto, ya que todos estábamos seguros de que este tipo de civilización se había extinguido. Y bueno gente, esto ha sido todo por nuestra parte. Nos veremos en un futuro muy pero muy lejano, jajaja XD. Adiós y, cuídense.